Me echaron de casa por ser madre soltera, dijeron que mi hijo era una vergüenza. Años después, cuando él se convirtió en alguien importante, volvieron rogando por un lugar en su vida. Y yo les di la lección más cruel de todas. Me llamo Lucía y tenía apenas 19 años cuando el mundo se me vino abajo. Yo sabía que mis padres, Rogelio y Amparo, siempre habían sido estrictos, pero nunca imaginé hasta dónde podían llegar. Mi infancia fue un catálogo de comparaciones injustas. Yo era la oveja negra, mientras que mi hermana mayor, Claudia, era la joya de la familia. Claudia tenía buenas notas, estudiaba derecho y siempre presumía su disciplina. Mis padres la veían como el ejemplo perfecto de lo que una mujer debía ser, callada, obediente y con aspiraciones respetables. Yo, en cambio, era distinta. Me gustaba la música, el arte, salir con amigos, cosas normales para mi edad. Pero para mis padres yo era poco menos que una vergüenza. Cuando conocí a Daniel, pensé que había encontrado a alguien que me veía tal cual era. Él era mayor que yo, carismático, con palabras dulces que me hacían sentir especial. Me prometió amor eterno y me habló de planes a futuro. Yo, ingenua, me lo creí todo. Confié tanto que cuando quedé embarazada, en lugar de apoyarme, él desapareció como si nunca hubiera existido. El verdadero infierno empezó cuando reuní el valor para contarles a mis padres. Esa noche todavía la escucho en mi cabeza. Estábamos cenando y, temblando, les solté la noticia. Mamá, papá, estoy embarazada. Primero hubo silencio. Luego, las caras de mis padres se transformaron en odio puro. Mi madre golpeó la mesa con la mano. ¿Qué dijiste, Lucía? Dime que es una broma. No, es verdad, respondí, con la voz quebrada. Mi padre se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. «¡Nos has deshonrado!», gritó. «¿Cómo te atreves a traer una desgracia así a esta casa? ¿Sabes lo que van a decir los vecinos?», añadió mi madre, con lágrimas de rabia en los ojos. «Has manchado el honor de Ñues». Yo intenté explicarles que podía seguir estudiando, que trabajaría, que me haría responsable de todo, pero no me dejaron hablar. Para ellos, la noticia no era el inicio de una nueva vida, sino la prueba definitiva de que yo era un fracaso. Recuerdo que Claudia, mi hermana, estaba en la sala, mirándome con una mezcla de lástima y superioridad. Nunca se puso de mi lado. «Bueno, Lucía, ¿qué esperabas?», dijo con ese tono frío que siempre usaba conmigo. «Hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella». Esa misma semana, mis padres me echaron de casa. Literalmente me pusieron una maleta en la puerta y me dijeron que me las arreglara sola. «Ese niño no nacerá bajo este techo», sentenció mi padre con la voz más dura que jamás le había escuchado. «No lo queremos aquí». Yo, con apenas unas cuantas mudas de ropa y unos ahorros ridículos, me vi caminando por la calle, embarazada y sin rumbo. Las lágrimas me nublaban la vista, y lo único que sentía era una mezcla de miedo y rabia. En ese momento lo entendí todo, para mis padres, yo había muerto. Y lo más doloroso era saber que mi hijo, que todavía no nacía, ya era considerado una vergüenza para ellos. Los primeros meses después de que mis padres me echaron fueron los más duros de mi vida. Recuerdo que estaba embarazada de 5 meses. Sin un lugar fijo donde dormir y con apenas un par de amigos que me ofrecían un sofá de vez en cuando. Sentía miedo todos los días, miedo de no tener que comer, miedo de que algo le pasara a mi bebé, miedo de terminar en la calle para siempre. Cuando nació Mateo, mi mundo cambió. Lo tuve en un hospital público, sola, sin que nadie me acompañara. Ni un familiar, ni un amigo, nadie. Las enfermeras fueron las únicas que me dieron un poco de calor humano en ese momento. Me miraron con compasión cuando, agotada, sostuve a mi hijo por primera vez. Recuerdo que le acaricié la carita y le prometí en voz baja: «Te juro que nunca te voy a abandonar, aunque el mundo entero me dé la espalda». Pero los días después del parto fueron crueles. Salí del hospital con una bolsa de pañales, una manta prestada y nada más. No tenía cuna, no tenía cochecito, ni siquiera un techo seguro. Pasé noches enteras en un cuarto de renta barato, con goteras en el techo y cucarachas rondando por la cocina. Dormía en el suelo con Mateo en brazos porque no había cama, y me despertaba cada media hora solo para comprobar que respiraba.
El dinero nunca alcanzaba. Trabajaba en lo que fuera, limpiando casas, vendiendo empanadas en la calle, atendiendo mesas en un restaurante donde los clientes me trataban como basura. Llegaba agotada, con los pies hinchados, pero al ver a Mateo sonreír se me olvidaba todo. Él era mi fuerza. Mientras tanto, mi familia hacía como si no existiéramos. Una vez me crucé con mi hermana Claudia en el centro. Ella iba con bolsas de ropa de marca, feliz, y me miró de arriba a abajo con desprecio. Yo cargaba a Mateo, con la ropa gastada y el cabello recogido a la carrera. ¿Ese es tu hijo?, preguntó, frunciendo la nariz como si fuera algo repulsivo. Sí, respondí, con la cabeza en alto. Ella se rió por lo bajo y dijo: Mamá y papá tenían razón, siempre fuiste un error. Esas palabras me hirieron como cuchillos, pero también me dieron más motivos para seguir luchando. Hubo días en que no comía para que Mateo pudiera tener su biberón. Días en que tuve que caminar horas porque no tenía para el bus. Incluso estuve a punto de dejarlo en una guardería improvisada mientras trabajaba, y recuerdo que lloré en la esquina porque me sentía culpable de no poder darle una vida mejor. Y sin embargo, Mateo crecía. Contra todo pronóstico, ese niño al que todos llamaban una vergüenza resultó ser fuerte, inteligente y bondadoso. Cuando aprendió a hablar, lo primero que dijo después de mamá fue: No llores. Yo lloraba mucho en ese tiempo, y él, tan pequeño, ya intentaba consolarme. Desde entonces me prometí que nadie volvería a llamarlo indeseado. Si mis padres no lo querían, mejor. Porque él tendría todo mi amor multiplicado por 2. Lo que ellos nunca imaginaron era que ese bebé al que despreciaron terminaría convirtiéndose en la persona que los dejaría en ridículo años después. Criar a Mateo fue como caminar en una cuerda floja, pero con cada año que pasaba me sorprendía de lo fuerte y determinado que era. Desde pequeño demostró que tenía algo especial, una inteligencia despierta que lo diferenciaba. Mientras otros niños jugaban con carritos, él desarmaba los juguetes viejos que le regalaban y los intentaba armar de nuevo, curioso por saber cómo funcionaban. Recuerdo una vez, cuando tenía apenas 8 años, que llegó a casa con una computadora vieja que un vecino iba a botar. Estaba oxidada y llena de polvo, pero Mateo la miraba como si fuera un tesoro. Pasó semanas enteras intentando hacerla funcionar con tutoriales que veía en los computadores de la biblioteca pública. No teníamos internet en casa, pero él copiaba a mano los pasos que encontraba y los seguía hasta que logró encender aquella máquina destartalada. Ese día me abrazó y me dijo: Mamá, voy a ser ingeniero. Voy a arreglar cosas como estas, pero grandes, importantísimas. Yo lo miraba y no podía dejar de pensar en cómo mis padres lo habían rechazado sin siquiera darle una oportunidad. Los años de escuela no fueron fáciles. Como venía de una familia humilde, muchos compañeros lo subestimaban. Algunos se burlaban de él porque llevaba siempre la misma ropa o porque no podía pagar las excursiones. Pero en lugar de rendirse, Mateo usaba esas humillaciones como combustible. Mientras otros se distraían, él se concentraba en estudiar. Ganó varias olimpiadas de matemáticas y concursos de ciencia en la secundaria, y cada vez que lo premiaban, veía a los maestros mirarme sorprendidos: tiene un hijo brillante, señora Lucía. En la universidad las cosas fueron aún más difíciles. No teníamos dinero para pagar una carrera privada, así que Mateo se lanzó por becas. Pasó noches enteras preparando ensayos, entrevistas y exámenes de admisión. Hubo un día en que llegó a casa con una carta en la mano y lágrimas en los ojos. Había sido aceptado en una de las mejores universidades del país, con una beca completa. Yo lo abracé como nunca antes, sintiendo que todas las noches de hambre, de frío y de soledad habían valido la pena. Pero no crean que fue un camino de rosas. Durante la carrera tuvo que trabajar en todo lo que encontraba, repartiendo comida, limpiando oficinas, y hasta como ayudante en un cibercafé donde aprovechaba cada minuto libre para aprender programación por su cuenta. A veces llegaba a casa con las manos heladas y el cuerpo agotado, pero nunca se quejaba. Mamá, no importa lo duro que sea ahora. Algún día vamos a vivir bien. Tú ya sufriste demasiado, yo me encargaré de sacarnos de aquí. Su determinación era tan grande que pronto empezó a llamar la atención de sus profesores. Uno de ellos, impresionado por un proyecto de software que Mateo desarrolló para organizar datos académicos, lo recomendó con una empresa de tecnología.
Y aunque al principio lo miraron como el chico pobre que apenas tenía ropa decente para la entrevista, se ganó su lugar demostrando su talento. A los 26 años, Mateo ya estaba trabajando en una compañía internacional, viajando al extranjero para dar charlas y participando en proyectos de innovación. Lo invitaban a conferencias donde hablaba de superación y tecnología. Verlo en un escenario, con traje, micrófono en mano y aplaudido por decenas de personas, era como un sueño hecho realidad. Yo, sentada en la primera fila, siempre lloraba de orgullo. Cada palabra que decía me recordaba que aquel niño, al que mis padres llamaron indeseado, se había convertido en un hombre digno de admiración. Y lo más importante, nunca se olvidó de mí. En cada entrevista, en cada reconocimiento, siempre decía lo mismo. Todo lo que soy se lo debo a mi madre, Lucía. Ella me enseñó a no rendirme, aunque todo estuviera en contra. Esas palabras valían más que cualquier título, que cualquier cheque o premio. Eran mi venganza silenciosa contra todos los que alguna vez nos dieron la espalda. Lo que no sabía en ese momento era que muy pronto esa venganza dejaría de ser silenciosa, y se convertiría en un golpe público que haría que mis padres se tragaran todo su orgullo. El éxito de Mateo corrió como pólvora. Salía en periódicos locales, lo entrevistaban en la radio, incluso en noticieros de televisión. En las redes sociales lo llamaban el genio humilde, porque nunca ocultaba su origen y hablaba con orgullo de haber salido adelante con su madre sola. Fue cuestión de tiempo para que mi familia se enterara. Al principio pensé que me evitarían, como siempre, pero me equivoqué. Aparecieron en mi puerta después de más de 20 años de silencio. Una tarde tocaron fuerte. Cuando abrí, ahí estaban mis padres. Amparo con su peinado impecable y el bolso de marca que tanto le gustaba mostrar, y Rogelio con ese aire altivo que nunca perdió. Por un instante pensé que venían a pedirme perdón, pero no, traían sonrisas falsas en la cara. Lucía, hija, ¿cuánto tiempo sin vernos?, dijo mi madre con una voz melosa que me revolvió el estómago. Queremos hablar contigo, y con nuestro nieto, agregó mi padre, bajando el tono para sonar paternal. Me quedé muda unos segundos. ¿Su nieto? El mismo al que nunca quisieron conocer, el que según ellos era una vergüenza, ahora resultaba ser su nieto. Los invité a pasar por pura cortesía, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que los echara. Se sentaron en mi sala, mirando alrededor con desaprobación, como si mi casa no estuviera a su altura. Entonces empezó la función. Mi madre suspiró, llevándose una mano al pecho. Lucía, no tienes idea de lo orgullosos que estamos de Mateo, un ingeniero reconocido. Siempre supimos que saldría adelante. Casi me atraganté con mi propio aire. Siempre supieron, decían, cuando en realidad lo condenaron antes de nacer. Mi padre asintió. Hemos pensado que es momento de recuperar el tiempo perdido. Mateo debería conocer a sus abuelos, ¿no crees? Nunca es tarde para la familia. Ese nunca es tarde me sonó como una bofetada. Lo peor llegó semanas después, cuando me enteré de que en reuniones familiares ya presumían a Mateo como si siempre hubieran estado en su vida. Me contaron que mi hermana Claudia, la eterna favorita, lo presentaba en fiestas diciendo: sí, es mi sobrino, un orgullo para nuestra familia. Un orgullo. El mismo sobrino que nunca conoció de niño, al que miró con desprecio en la calle, ahora resultaba ser su carta de presentación. Me hervía la sangre, pero no decía nada. Sabía que tarde o temprano llegaría el momento de ponerlos en evidencia. Y ese momento llegó cuando Mateo fue invitado a dar una conferencia en nuestra ciudad natal, una de las más importantes de su carrera hasta entonces. Por supuesto, mis padres y Claudia aparecieron en el evento, vestidos como si fueran celebridades. Se sentaron en primera fila, justo enfrente del escenario, sonriendo a todos como si fueran los protagonistas de la histo. Incluso escuché a mi madre decirle a alguien: él siempre fue muy cercano a nosotros, su abuelo y yo lo inspiramos mucho. Casi me río en voz alta. Ahí estaba yo, en la tercera fila, viendo cómo mis padres intentaban robarse la gloria que jamás les perteneció. Yo no era una mujer rencorosa por naturaleza, pero en ese momento supe que no podía dejar pasar la oportunidad. Era hora de que la verdad saliera a la luz, frente a todos. La sala del auditorio estaba repleta. Empresarios, estudiantes, profesores y hasta periodistas habían asistido a la conferencia de Mateo.
El ambiente se sentía solemne, como si todos supieran que iban a escuchar a alguien que ya estaba marcando la diferencia en el mundo. Yo estaba en la tercera fila, con el corazón latiendo como nunca. Me sentía orgullosa, pero también nerviosa, porque en la primera fila, como reyes en su trono, estaban sentados mis padres, Amparo y Rogelio, acompañados de mi hermana Claudia. Se habían vestido para la ocasión, mi madre con un vestido llamativo y joyas exageradas, mi padre con un traje de lujo, y Claudia con una sonrisa de superioridad que me recordaba a nuestra adolescencia. Los vi codearse con otras personas, presentándose como los abuelos y la tía orgullosa del joven conferencista. Incluso escuché a mi madre decir: él heredó la inteligencia de la familia, eso viene de nuestro lado. Tuve que apretar los puños para no soltar una carcajada. La hipocresía era tan grande que hasta dolía. Cuando llegó el momento, Mateo subió al escenario. Su porte era impecable, traje gris, micrófono en mano, mirada segura. El auditorio estalló en aplausos y yo sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas de orgullo. Durante más de una hora habló de innovación, de cómo la tecnología podía cambiar vidas, y contó anécdotas de sus inicios. Cada palabra era clara, firme, inspiradora. Yo lo miraba y pensaba, ese es mi hijo, el mismo que cargué sola en brazos cuando no tenía nada. Finalmente, llegó la parte de los agradecimientos. El presentador le entregó el micrófono y dijo: Mateo, antes de cerrar, cuéntanos, ¿a quién le dedicas este logro? El auditorio quedó en silencio. Mis padres sonreían satisfechos, convencidos de que sus nombres saldrían de la boca de su nieto. Claudia incluso se acomodó el cabello, como si esperara recibir aplausos también. Mateo respiró profundo, me buscó con la mirada y entonces dijo: este logro es para la persona más importante de mi vida, mi madre, Lucía. Un murmullo recorrió la sala. Yo me llevé la mano al pecho, sorprendida, mientras mis padres se tensaban en sus asientos. Mateo continuó, con voz firme: ella estuvo conmigo desde el primer día, cuando todos me dieron la espalda. Mi madre me crió sola, trabajó en 1000 oficios para darme de comer, me enseñó que la dignidad y el esfuerzo valen más que cualquier apellido o apellido falso de honor. Todo lo que soy se lo debo a ella. Porque cuando toda mi familia me rechazó, ella fue mi única familia. El auditorio estalló en aplausos y vítores. Algunas personas se pusieron de pie, aplaudiendo con entusiasmo. Yo lloraba sin poder detenerme. Pero lo más impactante fue lo que vino después. Mateo, con una seriedad que heló la sangre, añadió: y quiero dejar algo claro, hay quienes hoy quieren presumir de ser mis abuelos o mi tía. Pero esas personas nunca estuvieron en mi vida. Me dejaron de lado desde que nací. No tengo nada que agradecerles. Los verdaderos abuelos que reconozco son aquellos que me apoyaron con cariño cuando no tenían ninguna obligación de hacerlo, los vecinos que me cuidaban cuando mi madre trabajaba, las maestras que me regalaron libros. Ellos son mi familia. Los demás, no lo son y nunca lo serán. El silencio fue mortal. Todos voltearon a mirar a mis padres y a Claudia, que estaban rojos como tomates, con las miradas clavadas en el suelo. La humillación era pública y total. Nadie volvió a felicitarlos ni a acercarse a ellos. Toda la atención estaba puesta en Mateo, y en mí. Yo apenas podía contener el orgullo que me explotaba en el pecho. Esa era la venganza que había esperado durante años, ver cómo la verdad salía a la luz, cómo las máscaras de mis padres se rompían frente a todos, sin que yo tuviera que decir una sola palabra. El aplauso final duró varios minutos, y mientras tanto, mis padres se levantaron y salieron del auditorio con la cabeza gacha. Claudia los siguió, murmurando algo entre dientes. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza se equilibraba. Que todas las noches de hambre, de lágrimas y de soledad habían valido la pena para llegar a ese momento. Fue, sin duda, la venganza más dulce de mi vida. Después de la conferencia, mientras la gente se acercaba a felicitar a Mateo y a pedirse fotos con él, yo me mantenía un poco al margen, disfrutando en silencio de la gloria de mi hijo. Era su momento, y verlo sonreír con tanta seguridad me llenaba de un orgullo imposible de describir. Pero, como era de esperarse, mis padres no iban a quedarse tranquilos después de semejante humillación pública. No habían terminado de lamerse las heridas cuando ya estaban planeando cómo acercarse de nuevo.
Esa misma noche, tocaron a mi puerta. Al abrir, los encontré ahí, Amparo y Rogelio, con Claudia detrás, todos con cara de supuesta humildad. Era casi cómico, esos tres que toda mi vida caminaron con el cuello erguido, ahora parecían perros regañados. Lucía, hija, podemos hablar, dijo mi madre en un tono lastimero que jamás le había escuchado. No venimos a pelear, agregó mi padre, tratando de sonar conciliador. Yo crucé los brazos, bloqueando el paso. ¿Qué quieren? Claudia fue la primera en abrir la boca. Mira, Lucía, lo de hoy fue duro para todos. Mateo nos dejó mal, pero, yo sé que lo dijo en caliente. Estoy segura de que en el fondo él no piensa así. No pude evitar reírme. Una carcajada seca, llena de rabia contenida. ¿En caliente? Claudia, ¿tú crees que fueron palabras improvisadas? Esas fueron las palabras de un hombre que creció sabiendo exactamente quién estuvo y quién no estuvo a su lado. Y ustedes nunca estuvieron. Mi madre dio un paso hacia adelante y me tomó la mano, como si fuera la mujer más cariñosa del mundo. Hija, no seas rencorosa, todos cometemos errores. Tal vez en el pasado fuimos duros, pero, somos su sangre. Mateo debería conocer a sus abuelos, debería darnos una oportunidad de estar en su vida. No lo hagas por nosotros, hazlo por él. Sentí que la furia me hervía en las venas. Me solté de su mano y la miré directo a los ojos. ¿Ahora si quieren ser abuelos, después de 26 años? ¿Después de haberme echado embarazada a la calle como si fuera basura? ¿Después de decir que mi hijo era una vergüenza para la familia? No, mamá. No se equivoquen, ustedes renunciaron a ese título el día que me cerraron la puerta. Mi padre, que hasta entonces había mantenido un aire de falsa calma, explotó. Ya basta, Lucía. No puedes borrar nuestra sangre, Mateo es nuestro nieto, lo quieras o no. Di un paso al frente, tan cerca que él tuvo que retroceder. Si puedo, papá. Porque la sangre no lo es todo. La familia se demuestra con hechos, y ustedes jamás fueron familia ni para mí ni para Mateo. No tienen derecho a llamarse sus abuelos. Ustedes son solo dos extraños que nos abandonaron cuando más los necesitábamos. El silencio fue sepulcral. Claudia bajó la mirada, y mi madre empezó a llorar, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Durante años rogué por un abrazo, por un gesto de apoyo, y nunca lo recibí. Ahora eran ellos los que rogaban, y yo ya no tenía nada que darles. Les diré algo para que quede claro, añadí, con la voz firme. Ustedes murieron para nosotros el día que me dejaron sola con un bebé en brazos. No quiero que vuelvan a acercarse a mi hijo, ni a mí. La familia que Mateo tiene ya está completa, y ustedes no forman parte de ella. Con esas palabras, cerré la puerta en sus caras. Escuché los sollozos de mi madre, los insultos apagados de mi padre y los pasos apresurados de Claudia alejándose. Y por primera vez en años, sentí paz. Esa noche, mientras cenaba con Mateo, él me tomó la mano y me dijo: Gracias por no dejar que entren en nuestras vidas, mamá. Tú eres suficiente. Siempre lo fuiste. Lloré, pero eran lágrimas de alivio. Porque entendí que no necesitábamos nada más. Nosotros habíamos construido nuestra propia familia, con amor verdadero, sin hipocresías ni apariencias. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de que la mejor venganza no fue el desprecio, ni siquiera la humillación pública. La mejor venganza fue demostrarles que, a pesar de todo lo que nos hicieron, triunfamos sin ellos. Y que ahora, aunque toquen 1000 veces la puerta, nunca más volverán a entrar. Mateo sigue creciendo profesionalmente y es respetado por todos. Yo vivo tranquila, acompañada por él y rodeada de las personas que realmente valen la pena. Mis padres siguen siendo prisioneros de su propio orgullo y del vacío que ellos mismos cavaron. Porque al final, lo que duele no es que te cierren la puerta, lo que duele es que cuando quieras entrar otra vez, ya nadie te esté esperando. Si llegaron hasta aquí y disfrutaron mi historia, los invito a seguirme para más relatos de dramas familiares donde los hipócritas pagan las consecuencias y la venganza llega de la forma más dulce.